La música tiene algo muy especial. Es de las experiencias que al mismo tiempo activan la emoción, la memoria y la conexión. Muchas veces quizás no entendemos qué es lo que pasa con esa canción que te traslada a quién sabe dónde. Y para hablar de eso, hoy invitamos a Alejandro Spuntone, una de las voces uruguayas privilegiadas que nos va a contar un poco de este mundo de la música y bueno, y conversamos con él. Lo presentamos. Ale, muchísimas gracias por venir. Por favor, gracias por invitarme. Este espacio, espero ser de utilidad al espacio. Pero cómo no, imagínate, ¿quién más sino tú, que sos un referente en lo que es la música y la música uruguaya? Gracias. Yo creo que no hay persona, por lo menos de nuestra generación, que vos digas Alejandro Spuntone, no sepa quién sos. Sí, debe haber, sí, pero no importa. Ya hicimos muchas cosas. Bueno. Pero capaz que alguna canción conocen que no sabe que la canto yo. Pero eso está bueno. Bueno, ahí está. Es que eso debe claro, ser eso común, debe pasar, ¿no? sí, sí. Eso debe pasar. Si a veces me preguntan, de nombre no, pero yo canté en La Trampa. Ah, La Trampa sí. Pues La Trampa tuvo sus años de gloria, entonces pero sí hemos hecho mucha cosa en la música y seguimos haciendo. Qué divino. La música acá es el arte de insistir. En y que no te gane, que no te gane la frustración. Claro. Es el arte de insistir en este país. Hay que insistir, hay que insistir. No, acá. ¿Y cómo se insiste? ¿Vos qué hiciste? ¿Cómo empezaste vos? Nada, amo tanto cantar y pensar qué hacer y pensar en una canción nueva y disfrutar de la música, que es un motor. Independientemente del éxito que pueda ser vender entradas o tocar en algún lado o algo, para mí es como un alimento al alma. O sea, entonces lo hago porque me encanta. Estoy siempre haciendo cosas con Guzmán o con otros proyectos que tengo con otros amigos. O hice un disco con un amigo que vive en Berlín. O sea, lo hicimos a distancia en el 2020, lo terminamos en el 2021. Él hacía música, yo escribía desde acá, grabamos, nos agarró la pandemia, terminamos. Pero o sea, siempre fue un motor, lo creativo es un motor y es como también un refugio emocional, ¿no? Donde uno libera mucha energía. Pero me imagino que sí. ¿Y eso fue algo que vos te fuiste dando cuenta? ¿O vos ya de chico decías, bueno, a mí me gustaría ser músico, voy a ver qué hago con esto? No, nunca, de niño nunca pensé en ser músico, incluso adolescente. Sé que la música me gustaba mucho. Pero no fue, es más, yo no supe mucho qué hacer trabajo en administración de empresas, no tiene nada que ver. O sea, siempre tuve un gran mareo con mi vocación. Después con los años descubrí que me gustaba mucho hacer música y llegué a vivir de la música 4 años, entre el 2006 y el 2010, que me dediqué exclusivamente a la música. Insistiendo, pero siempre estuve trabajando. Trabajé en administraciones de muchas empresas, trabajé en Canal 10, ahora trabajo en un estudio contable. La música, lo que pasa es que nunca, más allá de todo, trato de no endilgarle a la música la responsabilidad de darme de comer. Claro. O sea, si me da dinero, gano plata, cosas me encanta, lo disfruto pila. Claro. Ahora, si no está, no me preocupa. O sea, claro, porque si no debe ser muy frustrante. Claro, y entonces y me da la libertad de tampoco tener que andar pensando qué hacer con música para hacer plata. Me imagino. Que eso ahí se te complica un poco. Se complica un poco la libertad artística, lo que tenés ganas de hacer. ¿Y vos sos músico o haces música? No, yo soy cantante. Vos sos cantante. Claro. Buenísimo. A mí me gusta cantar. Me gusta mucho la batería, con la percusión, aunque nunca aprendí, me gusta mucho chiviar con los ritmos. Uh-huh. Trabajé mucho con mis compañeros de banda que siempre tocaron conmigo, laburaba mucho la parte de lo que es la percusión, con Alvin Pintos del Cuarteto de No, que tocó muchos años conmigo en La Trampa, con Rodri Trovo, que está en Hereford, o con todos los bateros que yo he trabajado. Me gusta mucho meterme en esa área porque me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. Y tengo esa deuda de aprender a tocar batería y un día dedicarme a que cante otro. Y yo ponerme atrás y llevarles el ritmo. Divino, ¿viste? Claro, sería lo ideal. ¿Y vos qué sentís cuando cantás, por ejemplo? ¿Qué siento? Bueno, depende de los días también. No siempre sentís lo mismo. Pero a mí siento alegría. Me da placer. Claro. Algunas veces, por eso te digo que no tanto, porque de repente estás medio mal de la garganta y ya te pones, te viene la responsabilidad de que, bueno, la gente viene a ver un show y yo estoy hecho pelota y bueno, ¿y cómo soluciono? Entonces te genera un poco de nervios. Me imagino, y de compromiso por esas personas que también pagaron una entrada. Y por eso, claro, y como tal vos querés dar lo mejor siempre, claro, ¿viste? El instrumento que uno tiene es físico, entonces... Lógico, pero también, igual que esa gente que te va a ver a vos,
vos también tenés una historia que obviamente que hace, me imagino que esa canción que tú elegís cantar te conecta con cosas, porque si nosotros lo pensamos desde la neurociencia, ¿no? Sí. Cuando uno canta o escucha música, pasan cosas en el cerebro y en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si escuchamos una canción, si pensamos en el recorrido, por ejemplo, que hace un sonido que entra por el oído, por el nervio óptico y bueno, y el recorrido que hace, primero pasa por el cuerpo y después recién de varias estaciones llega a la conciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo vos te das cuenta, por ejemplo, de qué es lo que te está generando determinada canción? Es difícil, pero estás sintiendo. Lo sentís en el cuerpo, lo sentís en las manos. En el mismo momento que estás cantando, estás recordando algo. Por eso también es importante. Yo siempre recuerdo cuando un disco para mí fue clave, que se llamó Estado Natural, allá por el primer disco que hicimos con Guzmán, que lo sacamos en el 2013, que en realidad eso fue después de la muerte de mi hijo Nicolás en el 2010. Yo dejé de tocar con La Trampa, dejé de cantar. En un momento me invitan a cantar Juan Casanova y él, estaban haciendo un ciclo en el Bar Tabaré, en Guzmán, y canté, pero en un ámbito muy relajado, muy chiquito, guitarra acústica, y yo venía de una banda con mucha gente, mucho ruido. Lógico. Y necesitaba como bajar la pelota. Y en un momento me gustó ese formato y le planteé a Guzmán si quería hacer un show conmigo en algún lugar. Pero el tema está en la selección de las canciones. Cuando yo me pongo a ver qué canciones pasarle a él para hacer, yo en ese momento no componía, sino que siempre había cantado en La Trampa, que los compositores eran Garo y Sergio, entonces no me había dedicado a componer, sino que interpretaba canciones. Claro. Dije, yo necesito hacer algo y elegí canciones que me referenciaran en la vida, que tuvieran que ver conmigo, con gente que yo admiraba, o con canciones que me hicieran, que perfectamente las podría haber escrito yo, por lo que dice. Claro. Y ahí un día armé todo el show, le pasé a Guzmán, como mamá me pasó unas canciones de él, pero me acuerdo de Sol, que era chiquita. Sol tenía, en ese momento, el primer show con Guzmán, Sol tenía 9 años. Había cumplido 9 años. Y se puso a leer las letras. Y me dice, papá, pero qué triste todo esto. Que las canciones hablan de muerte, de soledad, de tristeza, todo triste. Y ahí me di cuenta que lo que estaba haciendo era terapia. Claro. Y sí, a través de la música. ¿Y qué te parece? Claro. Pero no fue consciente. No fue una cosa así. Yo necesitaba cantar y quería canciones que me hicieran claro, que tuvieran que ver con algo. Lógico. Además, fíjate que divino eso que decís, ¿no? Porque sin darte cuenta, la escritura, en este caso, fue un mecanismo bien terapéutico para ti. Claro, y yo resignifiqué canciones de otros en mi vida. Que es lo que hace todo el mundo con las canciones. Vos no lo hiciste no los músicos, de una manera consciente. No lo hice de una manera consciente, pero me di cuenta, claro. ¿Y ahí qué cambió? Es decir, tu hijo Nicolás muere y vos me decís que te apartaste o dejaste de cantar, te fuiste de La Trampa por esa razón. En realidad, ¿o no eso fue el desencadenante de dejar la banda, veníamos en un momento medio complejo de relaciones personales y queríamos como parar un poco. Y eso fue como, iba a pasar igual, pero fue como lo que... el catalizador para que fuera más rápido. Bien, perfecto, como el desencadenante. Pero después yo sentí, yo seguí, empecé a buscar trabajo, porque al dejar La Trampa en ese momento no tenía trabajo, entonces empecé a buscar laburo. Si no me quedaba solo en mi casa, yo dedicaba mucho tiempo a mi hijo. Y ahí quedé sin nada. Claro, entonces, sin trabajo, sin hijo y sin música, sin nada. O sea, tenía que volver a rearmar ¿Ahí todo. ¿Que nació un nuevo Alejandro o y otro sí, Alejandro? Sí. Fue un nacimiento, fue un año particular, aparte porque fue el año del Mundial de Sudáfrica, con todo el mundo en una ebullición. Me imagino. De Uruguay, y yo estaba como Bueno, porque fíjate que una de las modo, cosas, vos que pasé los días haciendo el duelo por tu hijo. Claro, pero no solo mi hijo, yo había perdido todo eso. Tu trabajo, y mismo hasta tu identidad, quizás la estabas reconstruyendo. Y ya no tenía que empezar. De hecho, me corté el pelo, por ejemplo. Que había usado Añares el pelo largo. Una de las primeras cosas que necesité fue hasta cambiar de apariencia. Fui a una peluquería que un loco que me conocía a la vuelta, le digo, me cortaste el pelo corto, y el loco me miró como, ¿en serio? Aparte era medio fan de La Trampa, como me estaba cortando, sacando la capa del superhéroe. Sí, obviamente. Sí, no, quiero pelo corto. Y Y ahí empezó... Corté con una parte de mi vida en un momento y la música vuelve a sanar todo eso también, porque después cuando yo arranco con Guzmán, todo eso, empiezan a pasar un montón de cosas con ese dúo que tocaba canciones chiquitas.
¿Dónde cantaban? Llenábamos lugares, llenábamos, yo qué sé, Hendrix, empezamos a llenar, hicimos un ciclo en el bar Tabaré lleno y se llenó el Luis Sarro que estaba en el Club Tabaré, que fue el primer show que hicimos un 2 de noviembre, o sea, empezó como a pasar algo que a la gente le gustó lo que hacíamos. Buenísimo. Y un 2 de noviembre, justo. Un 2 de noviembre, fue simbólico. Es simbólico. Sí. Y además pensando un poco, mira, en lo que pasa en el cerebro cuando una persona hace un duelo, ¿no? Porque en realidad, como vos decís, hiciste un montón de duelos. Porque Sí, claro. era el duelo hasta del papá que deja de cuidar a su hijo. Yo tenía a mi hija que tenía, pero Sin en duda, realidad pero dedicaba en ese, mucho claro, tiempo en ese a exactamente. bueno, Nicolás tenía parálisis cerebral severa y necesitaba mucho tiempo. Pero lógico. Y encima nos habíamos hecho cargo, yo era director en ese momento del Centro Ibiray, que era un centro de presidente, no era director, porque era una comisión de padres del Centro Ibiray, que era un centro para 16 niños con problemas con parálisis cerebral y diferentes afecciones severas. Wow. Entonces llevábamos adelante un centro que tenía terapias, que tenía fisioterapeutas, que tenía maestras, que tenías que pagar la luz, que permisos de bombero, que juntar plata para mantenerlo y pagar la cuota. Claro, dedicarle muchas horas y tiempo, no solo a la enfermedad, sino también a un conglomerado de gente que también tenía la misma problemática que uno y que no todo el mundo le afecta igual. Entonces dedicaba mucho tiempo a eso. Y de un momento al otro yo eso fui y renuncié porque no me iba a hacer cargo de algo que no... Claro. Que aparte emocionalmente no me iba a poder... No iba, seguí colaborando un tiempo con ellos y todo, pero ya no podía hacerlo más. O sea que la música fue como tu gran rescate también en ese momento. Sí, de hecho el segundo disco de esto con Mandela se llama El Refugio, justamente. Divino. ¿Le escribiste alguna canción a Nicolás? A Nicolás le escribí, sí. La primera canción que yo escribo después de su muerte y cosas, fue una canción que se llama Soy Mejor, que grabamos con una banda que tenía, que armamos en un momento, que se llamaba El Resto de Nosotros, con gente de Traidores. Y salió un disco solo, y fue la primera canción que escribí una mañana que estaba tomando mate y fui a colgar la ropa a la azotea, tarea de ama de casa, de amo de casa, y fui y me acuerdo que bajé y escribí un montón de cosas y me puse a llorar. O sea, como una cosa, tenía algo en la garganta y con una melodía, y de noche fui a la casa de Víctor Natero, que era en su momento el otro compositor de la banda, y le dije, mira, tengo una melodía en la cabeza, tengo esta letra, y la armamos ahí, y fue de las primeras canciones que... Escribí 2 canciones en ese disco, esa y una que se llama En Blanco, que habla un poco de esto de lo que hablábamos recién, de reinventarse, de volver de reconstruirse, claro. Y de aparte salir de un papel que uno tenía. Claro. Y tratar de transformarse en otro, empezar a escribir tus propias cosas, y a partir de ahí yo empecé a componer, y con Guzmán dejamos de hacer un poco más, seguimos haciendo canciones, pero empezamos a componer nuestros temas. Ya sacamos, claro, fue como una liberación también, o sea, esa canción fue como una liberación, ahí te da que Nico me sirvió hasta para eso, o sea, fue un gran maestro en mi vida. Sin duda que sí. Y me sirvió hasta como para decir, bueno, tenés que escribir tus cosas y hacer tus cosas. Y cuando vos escribís, por ejemplo, pensando, ponele en esta canción que le escribiste a Nico, ¿es un momento de concentración? ¿Es un momento que divagás un rato? Y ¿Cómo te vienen las ideas o las letras? ¿Cómo salen es muy raro, como en aquel momento fue así, fue como fue una necesidad, fue como, yo qué sé, algo que se ve que tenía en la garganta trancado, y empecé a escribir. Empecé a escribir cosas, estaba solo en mi casa. Claro, te permite procesar un poco. Claro, estaba solo en mi casa, mirando el cuarto de él, o sea, en un momento de total soledad, y hacía, no sé, yo qué sé. Es raro, yo no... ¿Viste? Hay gente que... Por eso te decía hoy lo de cuando tenés que llenar a la música de la necesidad de que vos tenés que vender un producto y tenés que generar contenido, como se dice hoy. Lógico. No sé, a mí no me sale, o sea, yo no estoy escribiendo permanentemente, yo escribo cuando tengo necesidad. Claro, vos no sos consciente de ahora me voy a sentar a escribir. No, tengo que hacer canciones para un próximo disco, no. Ahí va. Ahora hace tiempazo que no escribo nada, por ejemplo. Pero hubo un momento en el 2024 que escribí un montón de cosas. O sea, como 10 letras diferentes. Y después con el tiempo les fui dando forma y cada tanto las leo y le cambio alguna palabra. Pero nada más que eso. Pero después no escribí más nada. No tengo la necesidad. Claro, porque vos sabés que mirá... ¿viste? No tengo rabia, no tengo tristeza, no tengo una alegría. No, o sea, no tengo... O sea, me pasan esas cosas... Pero no las tengo como para sentarme no es un disparador. No es un disparador. Bueno, es que mira, si nosotros lo pensamos un poco desde, cómo, a ver, daría para un programa, si se quiere, ¿no? Esto es una conversación simplemente, pero si pensamos, ¿qué es crear, no? ¿Qué tiene que pasar en el cerebro de una persona para que pueda crear?
Y viste que nosotros tenemos como redes de neuronas que sirven para determinadas cosas, por decirlo en criollo, ¿no? Sí, sí. Y hay una red que se llama red por defecto, que es cuando nuestro cerebro va ahí sin que nosotros nos dispongamos a decir, bueno, ahora me voy a poner a divagar. Es como que te diste cuenta que, viste, la típica que de repente te dicen algo y vos dices, ay, pará, me colgué. Y es como que tu cerebro parece que se fue, ¿no? Y yo cuando estudiaba neurociencia con una profe, ella decía que es como cuando el cerebro se va a tirar en el sillón, ¿viste? Entonces ahí permite esos estados de divagación que uno no necesariamente elige, pero que de alguna manera son necesarios para que justamente la creatividad empiece como a aflorar, ¿no? Porque también está muy vinculado a, bueno, a tu historia, a qué te pasó, uno no divaga cualquier cosa. No, claro, hay una parte que yo entiendo, hay una parte del negocio de la música cuando uno yo lo veo en algunos amigos o están en la vuelta de tenés que generar, hay que seguir sacando discos, seguir dando canciones. ¿De dónde sacás las cosas para escribir? Claro. ¿Viste? ¿Dónde tenés que hurgar? Porque de repente después vas a empezar a repetir sobre las mismas cosas que ya escribiste. Pero pasa con libros que de repente lees algo que está buenísimo y ya el segundo no está tan bueno. Claro, entonces ese es el problema. Entonces a mí no me nace. No tengo la necesidad. Entonces escribo cuando realmente siento cosas que me enoja algo que veo en algún lado, una realidad social o una cuestión, viste, yo qué sé, por decirte algo, el individualismo en el que uno vive hoy me molesta muchísimo. O sea, que eso sea parte del discurso que anda en la vuelta de que el mundo de cada uno se salva solo. Viste, los humanos hicimos millones de cosas porque trabajamos en conjunto. Pero imagínate. O sea, por algo, es la especie que domina este planeta, no porque un loco solo hizo las demás cosas. Pero por favor. Pero entonces esas cosas me dan bronca y me da por escribir. Viste, pero... Y después hay algunos momentos que uno tiene tristeza. También me di cuenta que me gusta mucho, por ejemplo, escribir yéndome... Yo tengo una casita afuera, estando en un entorno un poco más relajado que en la ciudad. Bien. Viste, se me da que puedo escribir bastantes más cosas. Claro, te permitís un Pero es lo que te digo, ahora hace 2 años que no escribo nada. Tengo canciones que están ahí a trabajar con Guzmán. Yo les paso las letras que se me ocurre y después las voy armando y él le digo, bueno, no sé, mirá, la canción o sea, la letra es esa, fíjate para dónde te lleva la música, porque también está ese secretito, ¿no? Y en eso que vos decís, por ejemplo, vos podés asociar a que de repente decías que ahora como que no se está dando tanto que te sientes a escribir. ¿Lo asociás a algo que está pasando en tu vida o no necesariamente? Que digas, mirá, cuando esto que me decías, en la casa de afuera parece que es más fácil que de repente o me puedo concentrar más, quizás. Ahí está, te podés concentrar. Me puedo dedicar más mi mente ahí, o sea, puedo dejarlo más ahí, o sea, estoy mirando el verde, estoy mirando Claro, porque la naturaleza, de hecho, te da un poco más, escuchás el viento, yo qué sé. Obviamente que sí. O salir a caminar por ahí, yo qué sé. Una vez veníamos con Katy caminando desde el arroyo allá de Santa Lucía del Este hacia Biarritz, y vimos y agarramos unas bolsas y empezamos a juntar basura. Desde allá hasta la subida de Biarritz. Juntamos 2 bolsas de basura enormes. Que tenían desde botellitas de plástico, juguetitos, pedazos de cosas de pescadores, plástico, todo lo que me imaginé. Y ahí se me dio por escribir algo, porque me dio como bronca también. Claro, pero mirá, y aparte, fíjate que de alguna manera nombraste algunos recursos que nos sirven muchísimo para enfocarnos, porque por ejemplo, la naturaleza es un gran recurso para poder focalizar. Bueno, ni que hablar la música, ¿no? De hecho, ya el otro día yo estaba compartiendo en un grupo no importa, de empresarios, un poco estos temas, y justamente yo les decía, mirá, un buen ejercicio que podés hacer cuando necesitas focalizarte, además de hacer un ejercicio físico medio vigoroso, es escuchar música y entre otras cosas, estar en contacto con la naturaleza. Claro. Capaz que podés tocar una planta, porque estás en un apartamento y no necesariamente podés salir a caminar al parque. Sí, pero podés tocar la tierra, podés tocar una plantita, podés mirar, si tenés posibilidad, el mar. Entonces, todos esos recursos, de alguna manera, sin duda, que te van facilitando. Sí, te dan como, ¿no? te generan como el marco ideal. Claro. ¿Y vos sos la misma persona? Pero conozco gente que compone en Urban Omnibus. Ah, bueno, qué divino. Que va con una libretita en su momento y va escribiendo cosas. Y ocupa esa hora y pico que tiene de viaje a su trabajo escribiendo cosas. Yo qué sé. Y también bueno, eso creo que también es muy personal. ¿No? Pero después hay una dinámica que debe tener otros compositores, que sentarse, bueno, tengo que escribir de 2 a 6, me pongo a armar cosas. Porque tengo que grabar un próximo disco,
Bueno, a mí se me dificulta eso, porque no, estaría Sí, 4 horas es sin como tener difícil nada de imaginar, Claro, pero bueno, eso yo tengo la oficina. quizás, Por eso yo voy a agarrar un quizás. Excel Claro, y meto claro. números. Sí, sí, Que es lo sí. que hago, pero... Ale, ¿y vos sos la misma persona arriba del escenario que en tu casa? No, yo creo que ninguno. Todos arriba del escenario nos transformamos un poco en un personaje. Trato de no, o sea, no creo que sea tan diferente tampoco, pero uno en el escenario se transforma en alguien más. Un poco O el que el exacerba un público poco quiere ver. Y no sé si el público quiere ver, pero bueno, de última, lo que pasa muchas veces con los artistas que se suben al escenario y algunos generan esa empatía y otros generan rechazo, Claro, dependiendo sí, de, sí, de obviamente. su actitud. Me imagino. Yo trato de ser el mismo, pero yo sé que en el escenario no soy más verborrágico muchas veces en algunas cosas. Claro, porque también, mira, y justo me pasó que el sábado fui con unas amigas a ver Soda Stereo. Sí. Y en realidad nosotras fuimos más que nada porque era la música que escuchábamos en nuestra adolescencia. Bueno, nostalgia del Uruguay. Total. Fuiste un 24 de agosto. No era un 24 de agosto, pero No era, prácticamente. Pero casi. Entonces, una de las cosas que nosotras justamente veíamos cuando salimos del espectáculo es que en realidad capaz que hoy no nos gustaban tanto las canciones de Soda Stereo, pero que habíamos ido por a dónde nos conectaba, con qué nos conectaba esas canciones y a dónde nos llevaba, ¿no? De hecho... Pero eso sí, claro, es inevitable. inevitable. Igual a mí me pasa que a mí no me gusta ir a ver. Yo que sé, vino Guns N' Roses acá y yo Sí, lo había no, visto, no fui, los pero- había ido a ver pero en el sí, año 92, la primera vez que vinieron a Buenos Aires, que estaban en su apogeo, eran la banda Sí, más sí, grande sí. del planeta. Y yo me quería quedar con eso. Claro, ¿Viste? sí, te entiendo. Y yo qué sé, yo supongo que también hay gente, por ejemplo, yo toqué la trampa muchos años, ahora cumplió 35 años. Y claro, a veces vos mirás alguna de esas bandas y los mismos personajes que están arriba del escenario quieren emular lo que fueron hace muchos años. Y a mí eso no me gusta nada. O sea, yo si vuelvo a tocar en mi banda algún día o lo que sea, no quiero ser ese mismo. ¿Sabés qué me hace acordar? No soy ese mismo. A un pedacito de una canción de Sabina, que no sé si la escribió él, pero que dice, al lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver. Exacto, yo creo que yo estoy de acuerdo con eso. O sea, Sí. sí recordarlo. Es la diferencia entre nostalgia y melancolía también, ¿no? También, O sea, sin duda que sí. nostalgia se puede tener. Ahora la melancolía te genera un lugar Sí, medio sí, raro sí, ahí, ¿no? obvio, puede ser. Está bueno recordar. Entonces yo preferí quedarme con esa felicidad de aquello que yo vi allá. Claro. Ahora, mira una cosa, ¿no? Porque Pero eso también es justamente- personal y no niego nada de lo. Si a alguno Sí, le que hace pueda feliz pasar, eso, está por genial. Yo supuesto, lo hablo de mi sin punto duda, de es vista. lo que te pasa a ti. Sí. Mira, yo justamente el otro día te decía, en esto de Soda Stereo, yo miraba, que la verdad es que estaba totalmente repleto, no había una Sí. butaca vacía, y entonces a mí en determinado momento se me dio por querer mirar a la gente, a ver en qué estaba, un poco quizás pensando en esta conversación que íbamos a tener, Sí. imaginándome un poco la situación. Y bueno, y al lado, no al lado, pero ponele que había 2, 3 bancos, había una pareja que ellos estaban totalmente compenetrados con esas canciones. El chico no paraba de hacer como que tocaba la guitarra y ella estaba recopada. Y no te puedo decir con la sonrisa que se fueron, porque ellos literalmente habitaron todas las Sí, canciones, totalmente. ¿viste? Y las sintieron de cabeza a pie. Entonces yo pensándolo un poco en esto que pasa entre las personas, cómo nosotros nos comunicamos, y seguramente vos lo debes de haber sentido, porque, a ver, yo no canto, pero ponele, doy clase, entonces también muchas veces puedo percibir en esos alumnos si lo que yo estoy diciendo está Sí, enganchando sí, o no, sí. ¿viste? Que a veces es algo que uno no lo puede explicar con Sí, palabras, no, pero no. es algo que se siente. Y me imagino que a vos te debe pasar lo mismo. ¿Te pasa que de repente en un espectáculo, en un show, quizás te planteaste cantar determinadas canciones y capaz que en alguna sentís que el público no te está acompañando? Sí, claro, sí. En un recital de 30 canciones y probablemente haya un montón que mucha gente no se enganche. Pero a mí, yo trato siempre con mi amigo Guzmán de armar un repertorio que nos gusta a nosotros, que nos Claro, emocione, que nos haga ahí pasar va. por diferentes lugares a nosotros. Y yo creo que también ahí, nosotros somos muy de terminar una canción y decir, en el mismo escenario, decir, qué linda canción esta. O sea,
de darnos como para adelante y de terminar y sentir que nos emocionamos con la canción. Claro, porque seguramente eso es lo que hace que el público Y algunos, se claro, emocione. y la gente Claro. quizás también, porque se da cuenta Sin que no es un duda. tema que uno está cantando porque tenía que llenar un repertorio. Mirá, justamente si nosotros lo pensamos desde la comunicación y desde el cerebro, que es un poco el tema que me gusta como ir mechando Claro. las cosas que tú haces, en realidad nosotros tenemos diferentes formas de comunicarnos, pero a nivel biológico los cerebros se sincronizan, los corazones, los sistemas endocrinos, y mucha de esa sincronización que se puede ver en, por ejemplo, cuando estás con alguien, yo qué sé, ponele que es, no sé, por decir algo, porteño, entonces estás 2 o 3 días con un amigo porteño y después no lo ves y se te pegó el tono, ¿viste? Y vos decís, Sí. ay, estoy hablando con un porteño capaz, o lo que sea, o como un chileno, Sí, o sí, lo que sea. sí, sí. Y bueno, y es que tu cerebro se sincronizó un poco con él, Claro. y eso sucede, y también sucede en los recitales, porque las personas de alguna manera tú mirás, capaz que algunos no, pero en general es como que todos parece que esos corazones laten juntos. Sí, la gente que va a los recitales, si va a ver una banda que realmente Es le gusta, o un tremendo. artista que le gusta, y ya va con esa cabeza. Después te das cuenta que hay gente que a veces no porque que fue a acompañar a alguien. Que fue a acompañar, Y sí. está bien. Y a mí me ha pasado de ir a acompañar, por ejemplo, a Katy en algún recital o a algún amigo para seguirlo, sin ir con mucha expectativa, solamente de acompañarlo y ya de paso salir y ver algo, e irme emocionado, o irme con una alegría enorme. O sea, y decir, che, qué bueno que vine, porque Claro, no me esperaba exacto. nada. Claro, o sea Y me que fui, me gustó, me divertí, me pasó esto, me pasó lo otro. Incluso hasta me hizo enojar, yo qué sé, pero que te haga pasar por situaciones. El artista que uno va a ver y le genera cosas, ese para mí está haciendo bien su trabajo. Pero sin duda que sí. El artista que uno va y se va con la sensación de que perdió tiempo de su vida ahí adentro. Y te das cuenta por eso que te digo, de cuando un artista está trabajando por emoción propia y cuando está llenando Claro, horas de un oficina. tiempo, claro, que tiene Viste, que que está en una tener un gira y tiene repertorio, acá, y a bueno. veces vos te das cuenta que el tipo Claro, tiene más ganas de claro. estar en el hotel o en la casa que estar acá. O sea, te das cuenta de esas cosas. ¿Vos sentís conexión con el público? Por ejemplo, cuando estás Sí, cantando. sí. Y en el formato chico con Guzmán, que vemos mucho las caras de la gente, tocamos muchos en teatros o boliches chicos, ahí me di más cuenta de las cosas. Cuando vos te sentís que hay gente que te está mirando y está escuchando y le está pasando por algún lugar de su cerebro, de su Claro. corazón, de su cuerpo lo que estás cantando. Y cuando vos cantás, eso que vas diciendo, ¿vos lo vivís? Es decir, viste que uno puede cantar simplemente repitiendo una letra y no siendo Sí, consciente sí. de eso, ¿no? Sí, Que- yo trato de cantar canciones que me hagan vibrar. Que las puedas habitar, Sí, como quien exacto, dice, exacto. ¿no? Porque esa es la forma. Y ahí en creo que, definitiva sí, de- yo creo que, y desde siempre en los repertorios que armamos con Guzmán en la música es, viste, no pensar en lo que le va a gustar a la gente, qué tenemos ganas de tocar y qué tenés ganas de decir. Y hay temas que yo digo, este tema esta noche no quiero cantarlo, me va a hacer mucho daño. No, prefiero que no esté. Entonces Bueno. hablarlo, viste, de antes, porque tampoco está bueno que la emoción te pase por arriba en un escenario. La gente tampoco tiene por qué mirarte siendo un trapo de piso. No, Emocionalmente hablando. De todas maneras, todo lo que se transmite con emoción, en Sí. realidad, se recepciona mucho más en el otro, ¿no? Sí, totalmente. Porque de hecho, por ejemplo, pensando en un aula de clase, ¿no? Y muchas veces pasa que capaz que una materia no te gusta, pero cómo la da ese profe o esa profe, Me pasó muchas hace veces. que a vos te Yo guste. detestaba la historia, O por ejemplo. claro, o y en detestes, cuarto de sí. liceo apareció un profesor de historia que me te voló voló la cabeza. tal cual. Por la manera que la Exacto, encaró, por cómo la exactamente. contó, y hoy me encanta la historia. Claro, porque seguramente ese profesor vivía eso que te estaba diciendo. Que te dabas ¿viste? cuenta de la pasión que tenía el tipo, porque exactamente. golpeaba el escritorio cuando Sí, decía sí, un dato de algo claro. que le parecía relevante. Y tenía una pasión que sí, me encanta. Tremendo, sí, tremendo. Y con la música pasa lo mismo. Por eso te digo, cuando Pero vos ves cuando claro un tipo que está sí. llenando horas tengo una gira, 20 shows y tengo que sacarlo. O sea, Sí, te sí. das cuenta. Ahora, Y pero- pasa que muchas veces la gente mismo capaz que una noche que vos pensabas ir, no sé, que no estabas con mucho ánimo, pero también puede pasar los músicos de que esa Pero noche sin duda, sí. es hace una semana persona igual mala, que no sé qué, nosotros. y de repente esa noche el público te llenó de energía. Que fue al Tremendo. revés. Sí, sí, Que vos sí. cantaste una canción y la gente te ovacionó, se paró, te empezó a nosotros interactúa mucho, que nos gritan cosas, nos tiran una historia, nos cuentan algo. O sea,
tenés como un ida y vuelta. Y esa vez que pensaste que una noche que iba a pasar, que pasara rápido, claro, que capaz te fuiste lleno. Sí. ¿Viste? ¿Y tenés algún show o algún espectáculo en tu cabeza que recuerdes más que otros por algo en particular? Y bueno, yo tengo uno de los shows que, por estas cuestiones que estamos hablando de la emoción, la primera vez que tocamos con Guzmán en el Teatro Solís, que hicimos 2 Teatros Solís presentando el Refugio, fueron maravillosas. Ese teatro lleno, emblemático, que nosotros que veníamos hace un tiempo tocando unas cancioncitas en un bar, llegáramos a tocar ahí, que hubiera pasado montones de cosas, lleno de amigos, con muchos invitados, fue maravilloso. Y también recuerdo con mucho cariño la primera, después que fallece Nico, yo tenía una invitación con No Te Va a Gustar a tocar en el Teatro de Verano, a cantar una canción llamada Tan Lejos, justamente, que decía Cantando a pesar de la llama. Y me acuerdo que era poco tiempo después, o sea, es un mes después que falleció Nico, algo así, un mes y medio después. Y me acuerdo que me llamaron y me dijeron, che, mirá, Ale, que está todo bien, si no entendemos la situación. Claro, sí, no y yo le dije, no, yo quiero estar. O sea, no, yo estoy tranqui, que estoy. Y aparte creo que eran 2 noches seguidas, si no me equivoco. Y me hizo bárbaro, estuvo divino. O sea, y eso lo recuerdo porque fue mucha emoción, porque aparte era subirme a un escenario de vuelta con una banda de amigos, y bueno, y la cosa tenía que seguir. Divino. Había que cantar a pesar de la llama, o sea. Y en definitiva, seguiste cantando. Y después de ahí sí. Después con otros hicimos otras cosas, pero eso lo recuerdo mucho. Recuerdo los primeros teatros de verano de La Trampa también, o sea, la vuelta en el 2017, que volvimos después de muchos años sin tocar y llenamos 5 teatros de verano, fue una locura, o sea. 5 teatros de vendimos, verano. no sé, 20.000 entradas en 10 días, una locura, una cosa que nunca esperamos. Lógico. Y ahí nos dimos cuenta del amor que nos tenía la gente, y gente que nunca nos había visto en vivo después de muchos años, era gente chica, que vos decías, pero ¿y esta gente cuándo nos escuchó? Porque capaz que los escuchaban los padres y empiezan y además, a ver, seguramente en ese momento no existía Spotify ni nada. Estaba arrancando, si no fue el 2017, estaba como empezando las plataformas. La gente sabía que era. No, y llenamos con gente joven, eso fue lo que más me llenó de vitalidad también, que mirabas al público, había gente que vos sabías que era de tu generación, pero después había un montón de piberío, decía, wow, qué bueno esto, o sea, que uno pueda seguir como viendo gente con música que existe hace muchos años atrás, que grabaste hace mucho y que sigue viviendo. Y hoy nos pasa que años después, ya estamos, como te decía hoy, 35 años después, me sigue diciendo la gente, che, qué bueno estas canciones y no sé cuánto. Y es emocionante. Pero me imagino que sí. Totalmente. Bueno, Ale, ¿qué decirte? No, estuvo precioso. Muy evidenciado cómo la música atraviesa todo, ¿te das cuenta? Sí, la música es un gran... Es todo. Todos tenemos una especie de... En cada vida personal hay 10 canciones que nos marcaron la vida en todo. Desde que vos sos chiquito hasta hoy, te acordás de todo. O sea... como cada uno de nosotros tiene una banda sonora. Ya estoy pensando en cuáles fueron esas 10 canciones. Claro. Mías, la primera banda digo por decirte algo, pero... Canciones para no claro, ponele. Obviamente. Desde ahí en adelante vos vivís tu vida y la música está ahí y todos tenemos nuestra banda sonora. Tremendo. Como las películas. Sí, tal cual. Y cuando uno está triste o está alegre, la música está. Recurrís a eso. Quizás llorar y bueno, encajás una canción que sabes que te va a hacer llorar. Exactamente. Incluso a veces, fíjate que no necesita palabras, porque solo una música... Ya puede ser un instrumental. Solamente que lo que te genera la melodía de esa cosa... Divino. Que no se pierda nunca. Bueno, Ale, muchísimas gracias por favor, haberte sumado a este proyecto. Espero servir. Pero por favor. Y bueno, y que sigan tus éxitos. Está bueno que siga avanzando la neurociencia para ver si me arregla algunos baches que tengo ahí. Algunas conexiones entre las dendritas y cosas ahí que puedan solucionarme. No me viene mal. Bueno, cómo no. Ale, muchísimas gracias. No, gracias a vos.